Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. ¿La responsabilidad social y la inocuidad serán acaso temas distintos? Lo cierto es que tienen una relación muy sólida, pero ¿cómo se da? Sin duda, una experiencia de alto impacto que nos demuestra que ser una empresa socialmente responsable no solo es posible en el sector Horeca y comedores industriales, sino que puede potenciar a las empresas hacia la mejora en 360 grados. Acompáñanos y conoce este tema que seguro captará tu interés. Qué gusto saludarte, Alex Pan, Silvia. Hola a todos. Y Marisol, qué bueno que estás por acá. La verdad es que hoy tenemos súper invitada con un tema muy especial. Ya escucharon el intro con el voz en off. Y nos encantaría, Marisol, antes que otra cosa, yo sé que también eres conocida, muy conocida en cierto medio y en cierta región del país, pero sí me gustaría que te presentes, nos cuentes un poco quién eres, qué haces, a qué te dedicas al día de hoy. Y después ya arrancarnos con el tema formal, ¿te parece? Sí, hola, Araceli, pues muchas gracias por la invitación, mucho gusto a todos. Igualmente. Pues muy contenta, me dio mucha emoción desde que me invitaste a grabar con ustedes este podcast. Inmediatamente te dije que sí, es mi primer podcast en el que participo y soy una podcast escucha muy frecuente, entonces por eso me emocioné mucho. Ay, qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Para nosotros la verdad es que es un honor que haya gente como tú y además de otros sectores, porque es importante ahorita Marisol que nos cuente dónde es, pero Marisol pertenece a un sector bastante interesante de la cadena de alimentos que no es la cocina. Así que Marisol, ¿de dónde vienes? ¿En dónde Sí, trabajas? sí, bueno, pues soy originaria de Sinaloa, del municipio de Mocorito, pero ya desde mi época universitaria pues vivo en Culiacán. Y tengo 9 años trabajando en una empresa agrícola donde se produce principalmente tomate y recientemente también estamos incursionando en limón persa, entonces estoy en el sector primario y ahí estoy encargada de la parte de los sistemas de gestión, inocuidad, responsabilidad social, seguridad de salud en el trabajo y medio ambiente, entonces ahí me toca apoyar a la organización con todos los sistemas de gestión y pues tratando de hacer la implementación de manera integrada. Y pues estamos en una empresa que trabaja con 3 tipos de colaboradores, por así decirlo. Somos los administrativos o lo que estamos en el área de staff. Hay colaboradores locales de aquí de la región de Sinaloa, pero también trabajamos con colaboradores migrantes que vienen de otros estados de la República. Entonces, eso hace que nuestros sistemas, todos, pues tengan una complejidad y algo de trabajo por hacer, hablando en el tema de responsabilidad social y también en cómo se relaciona con la inocuidad de los alimentos. Perfecto, Marisol. La verdad es Está que yo estoy muy fuerte, ¿eh? emocionada de que estés aquí. Viví buenas experiencias contigo porque a la par yo estaba aprendiendo ese esquema. Entonces, la verdad es que muchas gracias que hayas aceptado. Nos encanta que hayas o que estés aquí. Entonces, Juan, ¿te parece? Empezamos de una vez el episodio y ya nos arrancamos con todo. Claro, claro. Y ante todo, Marisol, bienvenida. Qué gusto tener una invitada con ese bagaje y esa experiencia, sobre todo en las vivencias de los que hoy vamos a hablar. Yo particularmente sí te puedo decir que he tenido contacto con lo que es responsabilidad social, pero de una manera, digamos, paralela mientras trabajaba. Lo poco que llegué a asimilar de esta parte es que la responsabilidad social va a trabajarse, salvo que tú me actualices sobre todo, sobre 4 ejes, ¿no? Que sería la empresa y su sustentabilidad, todos los colaboradores y cómo la empresa impacta en su bienestar, así también la interacción o relación que guarde con sus proveedores
y por último, con lo que es la sociedad o la comunidad. Y por lo que entiendo, es, digamos, la declaración de la empresa respecto a su compromiso con estos cuatro ejes dentro de lo que es su responsabilidad social. Ahora bien, va a ser muy interesante saber de primera mano, saber de ti, cómo es que hoy día se está llevando esto, porque yo lo vi hace un muy buen rato, y sobre todo cómo lo has vivido y cómo lo has implementado. Entonces, adelante, Marisol, coméntanos. Sí, bueno, hay conceptos, ¿no? Ya muy establecidos, tanto en la ISO o por otras organizaciones de lo que es la responsabilidad social, pero yo lo resumiría algo como lo que tú dijiste, es el compromiso que tiene la organización con todos sus grupos de interés, tanto internos como externos, ¿no? Entonces, o sea, internos, pues desde los dueños y los accionistas y los colaboradores, y para nosotros en la empresa, grupo interno también es la familia de los colaboradores. Y con los grupos de interés externos, ¿no? Los grupos de interés externos que ya es la comunidad, el gobierno y diferentes instituciones. Entonces, el concepto básico es lo que la empresa cumpla con lo que dice la ley y qué más hace después para cumplir con sus grupos de interés. Aunque ya de manera reciente es como que lo de cumplir con la ley ya debe de estar implícito en todos los sistemas de gestión. Entonces, realmente la responsabilidad social se resume en el compromiso que tiene la organización con todos los grupos de interés. Eso es básicamente Excelente. qué es responsabilidad social. Wow. Entonces, como les decía, nosotros al trabajar con tres grandes grupos de colaboradores con ideas, con formas de ser tan diferentes por su origen, ¿no? No es igual trabajar con la gente local, con ciertos usos y costumbres, a con personas que vienen de diferentes estados de la República, que vienen con sus familias y que traen también sus valores, su cultura, sus tradiciones, sus creencias, que es muy importante. Entonces traemos un trabajo muy arduo porque necesitamos ser empáticos con toda esa gran diversidad de pensamientos y de formas de vida que tiene toda esa gente, ¿no? Y lo importante que es para la organización, pues la mano de obra, el capital humano. O sea, sin, Claro. sin la gente, no, una organización no es nada. Claro. Es Que Marisol, correcto. yo creo que ahí sería necesario tal vez dar un poco de contexto, porque creo que los que estamos aquí entendemos un poco de qué Oye, tipo de personas te refieres, a las son las que son diferentes, a las que de usos y costumbres de donde ustedes están ubicados, ¿no? Donde está ubicada la agrícola. Pero sí sería como necesario, creo que dar contexto a todos los que nos escuchan. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son esas personas? oye, sí, nada más, está, ¿Por qué llegan de otros eh, estados? nada más, está citando Sí. otro podcast, el de con un poco de contexto. Digo, comentario aparte. Muy buen podcast, Sí, por cierto. sí, de hecho, las empresas agrícolas, sobre todo las de aquí de Sinaloa, que son las que yo principalmente conozco, pues trabajamos con mano de obra migrante, ¿no? Personas que vienen de otros estados de la República, principalmente del sur y sudeste. Hablamos de personas que vienen de Oaxaca, de Chiapas, Veracruz, Guerrero, también de toda la sección de la Huasteca Potosina, e inclusive tenemos personas que vienen de las Baja Californias, aunque ellos también se les conoce como golondrinos, porque son personas que realmente ya viajan en toda la República y ya no tienen un lugar de origen específico, ¿no? Viajan por todos lados. Entonces, la mayoría vienen de estos estados, pero también de grupos, de ciertos grupos étnicos. Entonces vienen mucho trabajador que es indígena y que tienen sus propios usos y costumbres, sus lenguas indígenas y con usos y costumbres también diferentes, porque nada más por el hecho de que seamos de diferentes estados, pues desde que la forma en la que hablamos, cómo nos comportamos, la comida, etcétera, ya eso genera una gran diversidad y ese contraste se da cuando ellos llegan aquí también y ya socializan con todos los colaboradores locales porque también una particularidad que tienen muchas de las empresas de aquí de Sinaloa en las agrícolas es que por lo general en la planta, en el empaque, los trabajadores son locales, pero en el campo los trabajadores son de origen migrante. Entonces tenemos esa diversidad cultural y está un poco segmentada. Y parte de la responsabilidad por ley, cuando una organización, una empresa trae colaboradores que se mueven de un estado, una región a otra, es darles vivienda. Entonces nosotros acá en la empresa también se les otorga vivienda en
le llaman de muchas formas, le llaman albergues, cuarterías, etcétera. Nosotros le llamamos centro de desarrollo comunitario porque en realidad es una comunidad. Están sus viviendas, tienen escuela, guardería para sus hijos, tortillería, tienda de alimentos, planta de agua purificada, etcétera. Tenemos hasta consultorio médico. Entonces, esta gente se viene con su familia desde sus estados y están aquí 6 meses de su vida la pasan aquí. Entonces, pues es un gran compromiso para la empresa y a eso me refiero con diversidad cultural, inclusive entre ellos mismos. O sea, ya más, si uno viene de Guerrero y otro viene de Oaxaca, entre ellos mismos también tienen usos y costumbres muy Sí, diferentes. seguro, Claro. sí. Tengo una duda. Totalmente. Únicamente reciben, perdón, es rapidísimo, únicamente llega gente de otros estados y comunidades del país, Sí. o llegan también a tener visitas de otros países, no sé, Guatemala, Nicaragua, Belice, ignoro si también lleguen con ustedes allí, Solo tenemos migrantes de aquí de México. únicamente. Hace algún tiempo, la asociación a la que pertenece la Agrícola estuvo haciendo alguna investigación porque pues en los últimos años y algo que pasa en todos los tipos de organizaciones es el déficit de mano de obra para ver cómo podíamos hacer para incorporar trabajadores migrantes de otros países, pero la verdad sí se vio mucha dificultad porque realmente los trabajadores de otros países usan a México como paso, pues su destino es otro. Entonces, Claro. esa era una gran desventaja que vieron los productores, que puede ser un obstáculo. A lo mejor podríamos traerlos, pero nos iban a usar nada más como un puente, ¿no? De Un pasada, paso. como el raite. Que de hecho con los migrantes de aquí de México también se da eso. Muchas veces utilizan a las empresas también como dicen el aventón. Te los traes aquí a Sinaloa y de aquí a Sinaloa llegan y se van para otro lado. También tenemos esa situación. Mira, ok. Híjole, súper interesante ese tema. A mí me gustaría comentar algo que escuché justamente estando en la empresa para la que trabajas y creo que es importante resaltar porque cuando llegamos ahí y nos asombramos de toda la infraestructura que tiene que tener la empresa para darle condiciones adecuadas a todas estas personas que traen de otros lados del país, dices, oh, qué buena empresa, ¿no? Qué buenas personas son aquí. Y de repente se empieza a confundir este tema con altruismo. Y alguna vez escuché a alguien de tu equipo de trabajo que decía, esto no es altruismo, esto es simplemente las condiciones mínimas que debe tener un trabajador, ¿no? Darle las condiciones adecuadas para trabajar. Sí, así es, y como les comentaba, o sea, de ley, una organización, una empresa que trae trabajadores de otra región que se mueve cierta distancia, está obligada a proporcionar vivienda. De hecho, la Ley Federal del Trabajo así lo describe, ¿no? Cuando traes trabajadores migrantes, tienes que otorgarles vivienda y una vivienda digna. Y eso de digno, pues tiene una connotación muy, muy amplia. Y si ellos traen a sus hijos, tienes que facilitar el acceso a la educación. Y en facilitar el acceso a la educación para los hijos de los colaboradores es o que tú tengas en tus instalaciones las escuelas o que dé las facilidades para moverlos a las escuelas de las comunidades. Entonces, ya de entrada, la ley te dice, pues si tú traes gente de otro estado, estás obligado a darle vivienda digna y si trae a su familia, a facilitar el acceso a la educación para sus hijos. Y más aún, porque en el sector agrícola ustedes, no sé si se lo sepan, pero el tema del trabajo infantil es un tema muy, muy delicado, que por muchos años ha causado mucha polémica, pero que en este caso el sector agrícola y en específico el que yo conozco, que es el de aquí Sinaloa, pues ha estado muy comprometido con la erradicación del trabajo infantil. Es un trabajo muy arduo porque vamos contra los usos y costumbres de las personas que pues lo que quieren es que la familia trabaja, ¿no? Entonces llegan aquí de otras empresas y lo primero que le decimos es que tus hijos van a estar en la estancia infantil, van a estar en la guardería y van a ir a la escuela y no pueden trabajar hasta que cumplen 18 años y ya desde ahí es un primer choque con ellos, ¿no? Porque ellos sí quieren que sus hijos trabajen. O muchas veces vienen jóvenes de 15, 16, 17 años que ya están casados, que tienen familia y entramos en ese dilema de qué hay que hacer con esos jóvenes también para apoyarlos, ¿no? Entonces es un gran trabajo el que se hace en la organización, así es. De hecho, ese punto que tocaste al final es de los que les platicaba a ellos el día que tenemos nuestra sesión previa a esta grabación y les decía del trabajo infantil, es que no es tan simple como decir no trabajan niños, se presentan situaciones más complejas porque esos, pues no son niños, pero tampoco son adultos,
pero ya tienen responsabilidades y tienen que buscarse hacer una vida porque necesitan dinero para sobrevivir y mantener a alguien más, ¿no? Sí, ¡Híjole! Ahorita tocó Marisol un tema muy importante, ¿no? Que es este multimosaico regional, que lo bajas a Sinaloa y cuál es la función que hacen ustedes para que funcione adecuadamente para los objetivos tanto de producción de la organización. de la organización y los parámetros que tienen en cuanto a calidad e inocuidad, ¿no? Que es ahí el tema que hace esa El vertiente muy reto. interesante, el reto precisamente, ¿no? Está rudo, está rudo. sí, es un tema complejo, pero yo tengo apenas 9 años, ¿no? Y digo apenas porque tengo colegas conocidos que tienen Sí. años trabajando en esto. Y las historias y las anécdotas que platican de esto que dice usted, del choque cultural de hace generaciones, de las primeras generaciones de trabajadores migrantes que llegaban, que ellos en sus pueblos pues no tienen ni letrinas, que están acostumbrados pues ahora sí que a hacer sus necesidades en el monte, como dicen El ellos, campo abierto. a traerlos acá y decirles, aquí tienes que usar el sanitario y aquí tienes que lavar tus manos. O sea, desde ahí eran los primeros choques culturales. Afortunadamente para mí ya me tocó nuevas generaciones donde ya después de un largo trabajo de la gente que ha presidido todo esto, de capacitación, de concientización, ya se han logrado superar muchas de esas barreras culturales, pero aún persisten porque temporada tras temporada, aunque nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos un 80% retorno, ¿qué significa? Que del 100% de la gente que viene, el 80% vuelve cada año. Regresa. Tenemos ese 20% de gente que viene por primera vez con nosotros y muchas veces es su primera vez como migrante. A veces apenas vienen por primera vez con nosotros, pero ya han trabajado en otras empresas, pero muchas veces es su primera vez trabajando en otro estado y bajo estas condiciones, ¿no? Y que también puede resultar completamente nuevo para ellos en el sentido de, pues tal vez sí saben trabajar en campo, pero no saben todo lo que implica el campo agrícola de Sinaloa y por a quien va destinado su producto. Ahorita que mencionaban esto de las experiencias, a mí me tocó vivir algo que tal vez uno podría decir es que es tan lógico, ¿por qué no lo hacen así? Es intuitivo. Ya les he platicado 1000 veces, a mí me tocó trabajar para una cadena de supermercados. Esta cadena tiene puntos en muchos pequeños pueblos, es Chedraui, tiene pueblito, tiene tiendas por todos los pueblitos de la República, bueno, del sur prácticamente, y me tocaba la ruta de la montaña alta de Guerrero, a mí me tocaba Chilapa, Tlapa, Izúcar de Matamoros, o sea, andaba todo ese tramo. Obviamente, esos pueblos que les menciono, pues son los lugares más poblados, pero hay mucha gente que viene de otros pueblitos a comprar como sus insumos a esos pueblos más grandes, ¿no? Y siempre, siempre, siempre había baños sucios, pero es que la gente hacía del baño fuera de la taza. Y te preguntabas, pero ¿por qué hacen fuera de la taza si hay una taza para hacer el baño? Y ahí mismo me explicaban, es que hay gente que no sabe usar una taza, hay gente que nunca ha visto una taza, hay gente que viene y pues ya le anda y sabe que ese es el espacio para hacer, pero la Lo taza hacen en el no es suelo. algo, no es familiar para ellos. Ajá, entonces te encontrabas pues heces fecales a un lado de la taza en el piso. Como Mira, las tres conchitas, no eso, manches. eso era súper común, pero súper común en esos lugares, súper común. Sí, el tema del uso de los sanitarios, es un tema que se tiene que trabajar muchísimo porque aún en este tiempo persiste, ¿no? El hecho de hecho, cuando los colaboradores llegan por primera vez de sus pueblos, llegan por lo general en grupos y llegan al Centro de Desarrollo Comunitario, a las viviendas y les asignan su vivienda. Si son familias, pues es una vivienda por familia, y si son hombres o mujeres solos, pues se asignan una vivienda por cada 4, por las dimensiones, porque también tenemos que cumplir con esas especificaciones. Entonces se les asigna su vivienda, es dependiendo del horario en el que llegan, se les hace un desayuno, comida o cena de bienvenida para que sea su primer acercamiento con la empresa y al día siguiente o ese mismo día, dependiendo del horario en el que llegue, después de un periodo de descanso y de que se toman los alimentos, la primera actividad es darles una inducción general a la empresa y en esa inducción vemos absolutamente todos los temas, tanto de condiciones laborales, políticas de la organización, pero también todos los reglamentos de inocuidad y de seguridad y algunas cuestiones también de medio ambiente. Entonces, lo primero que hacemos cuando ellos llegan es darles esta inducción a la empresa para que conozcan en dónde están,
cuáles son las políticas de la organización, cuáles son las reglas, cuáles son sus beneficios, sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Y la gente que viene año con año nos dice, no, otra vez nos están repitiendo lo mismo, ya lo sabemos de memoria, pero la gente que llega por primera vez a veces sí es un choque, ¿no? Toda la información, porque para cumplir con tanta reglamentación, con tanta política, con tanta cosa, pues son prácticamente 8 horas de capacitación para poder dar una inducción a la empresa. Y además el equipo de trabajo social que atiende a la gente, tiene que dar información adicional respecto al reglamento de convivencia, a cómo se usa la guardería, las reglas para que los hijos tengan acceso a la educación, etcétera. Entonces es un bagaje de información que se les tiene que dar antes de que ellos se vayan a trabajar. Y Para yo poder supongo empezar además con que es eso. algo que, yo supongo que es algo que se tiene que estar reforzando, ¿no? Porque además vienen con cero elementos y de repente les ataca, bueno, por decir una palabra, ¿no? Se les ataca con una gran cantidad de reglas, de requisitos, Sí, no, de, o sea, digamos, trámites para poder convivir en esta comunidad, porque prácticamente es una comunidad, y de la misma manera integrarse al trabajo. Ahora, a mí lo que me empieza a hacer como mucha expectativa es saber a qué retos se han enfrentado cuando se toca el tema de inocuidad con toda esta población que llega. No solo los 80% que ya se la saben, pero sí los del 20% o en la transición hasta alcanzar ese nivel de retorno. ¿Cuáles son los retos de inocuidad? Porque precisamente es lo que tocamos en el programa y dices tú, si no saben usar un baño, ahora, ¿cómo van a seguir las buenas prácticas La agrícolas herramienta, lavado para de realizar el manos. trabajo? Ese es el reto, ¿no? oigan, y yo quiero agregar otra cosita al reto que ya hizo Juan. O sea, y si te llega gente que no habla español, También, esa También. es otra y es muy buena, ¿eh? ¿no? O personas que a lo mejor sí hablan español, pero no saben, digo, suena estúpido, pero ¿cuántas personas hablan inglés, pero no lo leen y lo escriben con mucha soltura, ¿no? Entonces pienso en las personas que a lo mejor hablan español, pero no lo pueden leer o escribir. Y entonces, ¿qué haces ahí con un tema tan delicado como inocuidad? O sea, en general, pero aterrizándonos a eso, centrándonos en eso, ¿no? Sí, hablando de los retos que ya les tocó superar a mis predecesores, afortunadamente ya la gran mayoría de los que vienen, puede ser un 99% lo entienden y lo hablan o medio hablan, pero sigue siendo un reto sobre todo con las personas, los adultos mayores, que sí tenemos una población de adultos mayores que son los que no están tan familiarizados con el español, entonces sí tenemos que utilizar intérpretes, sí se tiene que hacer, y además que la capacitación tiene que ser muy práctica, muy dinámica, o sea, se les da la inducción, que es diapositivas, videos, juegos, los hacemos participar, pero después cuando llegan a sus áreas de trabajo es ya con los ingenieros que están en campo y con los compañeros supervisores de inocuidad, es volver a tomar cuadrilla por cuadrilla, porque aquí se trabaja por cuadrillas, se les explica la forma de trabajo, en sí la labor que van a realizar y se vuelve a reforzar las cuestiones de inocuidad, pero ya en un tema práctico, se les explica las instalaciones, se les enseña lavado de manos de manera más práctica y es un trabajo conjunto entre el equipo que estamos de implementadores, entre el equipo de inocuidad y el equipo operativo, porque también ellos juegan un papel muy importante porque sí saben mucho de manejo de la planta y hacen un trabajo excelente con la planta, pero su principal labor es con la gente. Los supervisores que están en campo y en empaque son el puesto clave para poder trabajar todo este tema, ¿no? Porque ellos son los que están día a día con la gente y son los que están día a día recordando las reglas y son la primera línea de batalla de nosotros como implementadores para poder superar esos retos, ¿no? Entonces, sí es mucho de capacitación y de seguimiento. Y nos apoyamos mucho de los líderes de las comunidades para que nos ayuden a ser intérpretes, pero también para empujar los programas que tenemos de inocuidad. Sí es un reto verdaderamente grande y la gente que ya tiene muchos años viviendo con nosotros son nuestros puntos de partida porque entre ellos también se transfieren mucho la información, ¿no? Muchas veces cuando llegan aquí, entre ellos mismos es que ya me explicaron el camino, porque por lo general se viene porque el tío, el primo, el compadre, el amigo, sí ven letreros, sí ven la difusión que se hace de las vacantes, pero por lo general vienen porque alguien les platicó a qué venían. Entonces ya vienen un poco encarrilados, podríamos decir, pero sí es mucho trabajo de capacitación y de estar reforzando,
porque se les da inducción, pero se tiene que luego estar dando capacitaciones. Y la verdad es que en la época reciente, no sé cuánto tiempo tiene ya lo del tema, por ejemplo, de alérgenos, que a pesar de que nosotros somos producción primaria, también nos aplica las métricas de alérgenos. Entonces, es increíble cómo los auditores, por ejemplo, que me han tocado, se sorprenden porque la gente les explica de alérgenos. Ah, los alérgenos y los alimentos que provocan alergia, les empiezan a decir, el cacahuate y y tenemos que lavarnos la mano. Entonces, hasta yo misma, cuando voy a campo y están los supervisores de inocuidad, les digo, o sea, me sorprende la facilidad que ustedes tienen para entenderse con la gente y que la gente entienda el tema de alérgenos, porque alérgenos no cualquiera lo entiende. No, es muy Oye, complicado. Marisol, a mí tratando de hacer como juntar hacer más pequeña la brecha, porque yo veo tantas coincidencias entre el campo y la cocina, porque me quedo pensando, a ver, este tipo de gente que a veces no maneja un idioma muy vasto, tal vez en el español, es poco probable que te encuentres, es menos probable, no es poco probable, es menos probable que te encuentres gente que no sabe leer y escribir o que no sabe español, ¿no? En una cocina, pero a ciertos puestos, a ciertos niveles dentro de una cocina, claro que te encuentras todavía gente que no sabe leer y escribir, y entonces también se presentan este tipo de situaciones. Pero por otro lado, me quedo pensando en algo que eso ya no me tocó verlo nunca con ustedes. Creo que nunca vi a alguien así y en cocina sí lo he visto y que a veces este tema de la comunicación no es tanto porque no sepan el idioma, sino porque tienen capacidades diferentes y sí contratan gente que tiene discapacidad, que tiene algún tipo de situación que hace que no se pueda comunicar del todo. Eso yo sí lo he visto en cocina. En campo, por ejemplo, nunca lo vi. ¿Cómo lo hacen ustedes? Han incluido a gente con capacidades distintas? Sí, de hecho, en la empresa, además del tema de las lenguas indígenas y que hay gente que la verdad sí habla, lo entiende, pero lo habla muy poco, pues utilizamos a los traductores. Y cuando hemos tenido personas con capacidades diferentes, es mucho, casi llevarlos de la mano y, por ejemplo, lavado de manos es llevarlo y lavarte las manos con él, o sea, explicarles. Y, por ejemplo, todo nuestro material de capacitación, pues es animado, es con dibujos. Tenemos, por ejemplo, una dinámica de vamos a vestirnos para ir a trabajar y tenemos a un chico muy creativo en el equipo que hizo los dibujos, entonces tienes a la persona y ellos tienen que decir cuál es la ropa que se tienen que poner, qué objetos personales son permitidos, por ejemplo, bueno, está un collar, una gorra y un celular, ¿cuál se puede poner? No, pues se puede poner la gorra y le ponemos la gorra al muñequito. ¿Cuál es el tipo de bebida que puede llevar? Y está una bebida de cola y está un termo con agua, no, pues el termo. Los zapatos, hay unas chanclas, hay unos zapatos, ¿no? Y es hacerlo todo de la manera más visual y más didáctica que podamos. Y sí, wow, sí tenemos personas con discapacidades y tratamos de trabajarlo, ¿no? Y como te digo, también el tener también muchas personas, muchos adultos mayores también implica otro reto y ahora más tener gente joven, que tenemos muchos problemas con la gente joven en el aspecto de que tienen una dinámica de trabajo diferente, están muy comunicados, están conectados a redes sociales y también eso nos crea también mucho conflicto. Un conflicto. Así es. Sí. Hay una falsa expectativa, llegan con otros rollos que no tienen nada que ver o a lo mejor con prejuicios, ¿no? Dado de que se informan y ahí hay tanta información que luego acaban súper desinformados, ¿no? Sí, así es. Entonces, de hecho, cuando Araceli me propuso el tema y traté de hacer un poco de investigación bibliográfica entre la relación entre la inocuidad y la responsabilidad social y no encontré algo literal escrito así, ni en video, ni en texto, ¿no? Pero cuando ella me lo dijo, pues yo dije, pues es que tiene todo que ver, ¿no? Porque lo vivimos en el día a día. Una persona que está contenta, que está a gusto, que está cómoda, obviamente que va a dar más de sí que una persona que no recibe su sueldo, que pasan 15 días, un mes y que no le da su paga, porque sabemos que eso sigue ocurriendo. Una persona que dejó su familia en su lugar de origen y se tuvo que venir solito y no sabe qué situación está viviendo su familiar en otro lado. Una persona que no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, si tú tienes a un colaborador en el que le da las condiciones de vida, pero condiciones de vida dignas, sabes que esa persona vas a quitarle muchas preocupaciones y vas a poder enfocar su esfuerzo en que sea productivo y que además siga las reglas del juego, ¿no? Que claro que sí tenemos hasta el reglamento de sanciones y que se les explique y que se aplica,
pero tratamos primero de dar las condiciones favorables para que la gente esté en un entorno agradable, que esté feliz, que sepa que su familia está viviendo bien cuidada, para que pueda centrar su energía en el trabajo, en ser productivo, pero también en seguir las reglas del juego. Entonces, pienso que la principal relación que tiene la responsabilidad social con el sistema de gestión de inocuidad es ese. ¿Por qué? Porque el implementador son personas, y las personas pues tienen una vida, tienen una expectativa, y si tú no cuidas a la persona, difícilmente vas a poder cumplir con cualquier sistema de gestión, hablándose de inocuidad, de seguridad, de medio ambiente. Entonces, creo que es un pilar muy importante en cualquier organización, en cuidar a la persona para que luego puedas cuidar lo demás que la organización necesita. Llámese ser productivo o llámese cumplir con reglas como, por ejemplo, las de inocuidad o las de seguridad. Entonces, De hecho, ajá. sí, sí, sí. No, síguele. De hecho, por ejemplo, ahora que está muy de auge el tema de cultura de la inocuidad, pues tiene todo que ver con la responsabilidad social, porque hablar de cultura es hablar también de cómo le haces para alinear las creencias y las costumbres de una persona y alinearlas con las políticas de la organización y el sistema de gestión para que lo puedan cumplir. Entonces tienes que trabajar con usos y costumbres y trabajar para a ver cómo le haces para quitar ciertos usos y costumbres, ciertas creencias, porque si la gente tiene la creencia de que nada más mojándose las manos ya el lavado de manos, ¿cómo le haces tú para quitar esa creencia? Si las personas tienen la creencia o tienen la costumbre de tomar agua del mismo vaso que el compañero, ¿cómo le haces tú para explicarle que no está permitido que tomen del mismo recipiente? ¿Cómo le haces tú para, si la gente está acostumbrada a cocinar y picar en la misma tabla la carne que la verdura, es algo que ya lo trae como costumbre, es una creencia? ¿Cómo le haces tú para quitar esa creencia a la persona y cambiar su estructura, su mapa mental? Entonces, tienes que trabajar desde la persona para poder integrar otro tipo de conocimientos en ello. Entonces, es un trabajo que tiene de raíz desde que los reclutas, cómo los integras a la organización, cómo haces para quitarles todos los pendientes que él pueda tener, tanto de su sueldo, de su familia, de salud, para que concentres todo su foco y su energía en ser productivo y en cumplir con las reglas de la organización. Entonces, creo que ahí es donde está la clave de todo esto, ¿no? Wow. Oye, Marisol, duda. Sí, y ahorita justo que hablabas de usos y costumbres. Ahorita que hablaba de usos y costumbres, Marisol, tan solo el uso del equipo de protección, ¿no? Si vas a ir a campo y requieres un guante o desinfección de una tijera, o el uso de las botas, ¿no? Ya ahí estás entrando en un choque cultural, en el sentido de que mucha gente dice, como toda la vida he trabajado así, pues ¿para qué lo voy a ocupar si no me pasa nada, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Oye, yo te aseguro que ahorita muchos están pensando que desinfectan una tijera en el campo, o sea, problemas de hongos y no saben, pues, y más en el jitomate, ¿no? Que se va para exportación, puedes transmitir N cantidad de enfermedades, chef. Las mismas que se pueden transmitir por una tabla en cocina, desde el origen al momento de cosechar el fruto, se pueden transmitir ahí vectores, ¿no? Que nos pueden llegar a secar hectáreas. Sí, así es. Así es. De hecho, muchas personas que, bueno, yo lo voy a explicar en mi experiencia. Hace 9 años que yo llegué a la empresa, soy bióloga de formación, pero me había dedicado al trabajo con apicultores, con productores de miel y apicultores que dan el servicio de polinización para los cultivos agrícolas. Pero realmente el tema de inocuidad de los alimentos yo lo había visto muy por encimita, pero cuando llego a la empresa y antes de entrar, obviamente, desde que fui a la entrevista investigué y obviamente llegué pues sin maquillaje, o ya había investigado, ya tenía cierto bagaje, pero muy somero cuando llegué ahí, cuando me di cuenta de toda la cantidad de cosas que se tienen que hacer en la empresa, en la producción en campo, no en el empaque, no en la planta, en el campo. Me sorprendí bastante porque es algo de lo que no dimensionas, de que para poder tener un tomate en tu mesa, todo lo que se tiene que hacer, y no nada más estoy hablando de la parte que hace el ingeniero de producción, la parte de la selección de la variedad, de la preparación del suelo, el cultivo, la fertilización, todo el manejo que se hace en la planta, sino toda esta contraparte de los sistemas de gestión, de cuidarla y no cuidar los alimentos, de ver que la gente no sufra accidentes,
de que tengas el menor impacto sobre el medio ambiente y a la vez tienes que cuidar la calidad y luego tienes que ver que no trabajen menores de edad y que la gente reciba su sueldo cada sábado y que tengan acceso a, bueno, un mundo de cosas. Entonces, sí es sorprendente todo lo que se tiene que hacer en la producción primaria, obviamente de una empresa que tiene que cumplir con requisitos tanto del país donde se producen como al país al que se van a exportar. A De hecho, exportar. nosotros el 90 al 95% de la producción se va a Estados Unidos. Se va. Entonces, es sorprendente la cantidad de cosas con las que tenemos que cumplir. De hecho, hemos tenido visitas, asesores o gente que tiene su experiencia trabajando en Estados Unidos, se sorprende del nivel de las prácticas que se implementan en México que no tienen nada que ver con las que hay en otros países, ¿no? Porque tenemos una serie de reglamentaciones y una implementación que me dicen, es que en Estados Unidos, tú piensas que vas a ir a Estados Unidos y vas a ver a la gente con manga larga y que sin pintarse las uñas y que lavado de manos, o sea, no, allá no ves todo eso que te exigen aquí a ti en México. Entonces, Wow. es una gran cantidad de actividades que se tienen que hacer, además de que la empresa está preocupada por ser productiva y que su producto sea de calidad, todo lo que tenemos que hacer para desde la producción primaria, desde el campo, que el tomate, que el limón, que la hortaliza no llegue contaminada. Entonces es un montón de cosas que se tienen que hacer y pues eso se hace con gente. Así es. Exacto. De Así hecho, es. fíjate que es interesante escucharlo de esta manera, pero sí le diste un enfoque. O sea, no se trata, o así es como yo lo interpreto de lo que tú nos cuentas, no se trata de ser altruista o buena onda con las personas. Se trata que al afectar positivamente el nivel de vida de estas personas, tú vas a empezar a asegurar controles que se van a ver reflejados en la calidad y en la inocuidad de tu producto, ¿no? Y eso es una manera en cómo el enfoque de las empresas ha venido evolucionando por décadas hasta llegar a este tipo de aspectos que es la responsabilidad social. Ahora nada más como comentario adicional, me llamó la atención porque hay regionalismos al momento de expresarlos, ¿no? Como ahorita que tú dices tomate y nosotros decimos Sí. jitomate, ¿no? Y tantas cosas que ahorita han estado comentando a mí me llaman la atención porque me los topo. Por ejemplo, ahorita que me encuentro en el Bajío, igual mi cliente entre sus filas tiene una empleada que es sordomuda, pero además es una sordomuda que tampoco tuvo la oportunidad de aprender el lenguaje de signos o de señas. Entonces, la manera de comunicarse con ella es básica, pero tan fluida que ella es una muy buena empleada que lleva a cabo procesos críticos en la cocina como el lavado y desinfección de ollas y sabe preparar su dosificación de cloro. Entonces, no creo que, bueno, sí importa cómo la empresa le hace llegar la información, pero yo siento que también en esos casos con capacidades diferentes, las personas se esfuerzan más por lograr acoplarse a los estándares de la empresa. Pero sí es bastante interesante lo que nos comentas. Antes de que sigamos con algunos comentarios, a mí me gustaría que posteriormente, aparte, es fascinante ver lo que se está desarrollando a nivel de colaboradores, pero también me interesaría saber cómo lo llevan con proveedores, porque ahí entiendo que también se busca que el proveedor se acerque a estas prácticas de responsabilidad social, pero si quieren lo tocamos un poquito más adelante, ¿no? Sí, así es. De hecho, como lo dijimos, o sea, la responsabilidad social es el compromiso de la empresa con todos sus grupos de interés. Y en este aspecto, hablando, voy a hablar, ya hablamos de colaboradores, pero por ejemplo, los clientes. O sea, todo lo que hacemos en la empresa, pues Sí. siempre es buscar la satisfacción del cliente, ¿no? Y como hemos visto que la tendencia global, primero estaba el tema de la calidad, luego llegó todo el tema de inocuidad de los alimentos y ahorita ya estamos en el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social. Entonces, todos los enfoques de la organización pues también tienen que ir evolucionando y tienen que cumplir ese ciclo de mejora para poder cumplir con todas las expectativas de estos clientes. En el tema, por ejemplo, de proveedores, obviamente que tenemos que tener ciertos requisitos para seleccionar y evaluar a los proveedores y parte de esos requisitos también tiene que ver con especificaciones de, por ejemplo, que sean proveedores formales, que tengan su registro, que paguen impuestos,
son proveedores de servicios, verificar que ese proveedor de servicios, además de cumplir con ciertos requisitos de inocuidad y de calidad, pues también que tengan trabajadores, por ejemplo, el de control de plagas, que tengan seguridad social, que usen su equipo de protección personal, que estén capacitados, etcétera. Entonces también la organización tiene que ir orientando sus esfuerzos para que sus proveedores también se vayan alineando a las mismas políticas de la empresa. Fíjate que Oye, ahí Marisol, me genera también mucho, tengo una inquietud rápida. Yo entiendo que en temas, por ejemplo, de constitución empresarial, o sea, que estén dados de alta ante el SAT, que tengan cierta salud financiera, que tengan capacidad instalada, son requisitos que sí o sí tu empresa debe de evaluar antes de iniciar una relación comercial. Pero cuando ya llegamos al tema de que ellos también tengan buenas prácticas, por ejemplo, con su personal, que no contraten menores de edad, que toda su gente esté asegurada, que se les provea del equipo de protección personal. Supongo que en cierta medida se llegan a topar con proveedores que no cumplen al 100. Ahí, ¿cuáles son las medidas que ustedes toman? ¿Los invitan a hacerlo, a desarrollarse y en un cierto tiempo cubrir esos puntos? ¿O simple y sencillamente los descartan y buscan a otros? perdón, pero creo que mi duda va antes de esa. Yo creo Está bien. que tendría que ir asociada a ver, ¿y cómo de primera instancia te aseguras que toda esa cantidad de requisitos que están estableciendo para la hora de definir a un proveedor los cumplen? Y te lo pregunto de manera muy, muy sincera, porque lo he visto mucho en el trabajo que les cuesta a las empresas el conseguir proveedores de cierto nivel, porque puedes poner un montón de requisitos que tengan que ver como con el negocio, ¿no? De el tema de dónde me vas a entregar, me vas a cobrar la apuesta, cuánto me vas a dar de crédito y algunos temas de calidad y por ahí temas de inocuidad que a veces, híjole, los dejan con un nivel muy bajo, pero hasta ahí se quedan, porque de repente me dicen, es que no le puedo pedir más, porque solo hay como 4 o 3, y de esos 3, él es el mejorcito, entonces no me puedo quedar tampoco sin proveedor. Ahora me quedo pensando, ¿cómo evalúan el hecho de que toda esta serie de requisitos que ya se vienen definiendo y que ustedes están fungiendo como una empresa tractora además, porque están tratando de jalar un poco a que ellos también cumplan, pero ¿cómo se aseguran que cumplen? Y después de esto, ya cuando se dieron cuenta que no cumplen, ¿cómo es que les invitan, no? Sí, es un trabajo que empieza desde el interior de la organización, ¿no? Cómo establecemos nuestros requisitos para proveedores, ¿no? Las especificaciones que tenemos para proveedores de insumos y las especificaciones para los proveedores de servicios por contrato. Entonces, es un trabajo conjunto con dirección y el departamento de compras para establecer primero los requisitos. Después de eso, sí nosotros trabajamos a una manera no tan, podemos decir como que el TOC de cuando tú tienes proveedores y lo eliges es de que hasta los auditas, ¿no? Nosotros todavía no llegamos a ese nivel, pero en una primera instancia es establecer los requisitos que tenemos como organización y pedir evidencia documental a través de ya sea de cuestionarios o de cartas compromiso, cartas garantía o inclusive pedirles también, porque hay muchos que tienen certificaciones. Entonces, una manera de seleccionarlos primero es dándoles a conocer nuestras políticas y que ellos en contrarrespuesta nos indiquen cuáles son también sus políticas de operación. Es decir, establecer requisitos y pedir evidencia documental del cumplimiento de esos requisitos. Es una forma en que lo hacemos. Ahora, hablando también del tema de la responsabilidad social con la comunidad, los directivos de la empresa, en particular para la que yo trabajo, también tienen un tema de apoyo a la comunidad y dar empleo a la localidad. Entonces también buscan mucho que se utilicen proveedores locales. Ok. Entonces, el principal reto que se tiene en organizaciones con esos proveedores locales, que muchas veces son proveedores que son incipientes, es gente, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una persona de la comunidad que compró un camión para trasladar personal. O una persona que tiene su tractor y te lo renta para mover, como maquinaria agrícola, por ejemplo. O el dueño es de la frutería local, porque pues en las viviendas, en la guardería, se les da alimentos a los niños. Entonces, creo que el principal reto lo tenemos con ellos, pero es un doble reto porque está el reto del compromiso de la organización de darle empleo y generar movimiento y movilidad económica con los locales, pero está el reto de cumplir con los requisitos y ahí es donde tenemos ciertas dificultades y grandes retos,
una de las cosas que sí hacemos, o sea, primero es establecer requisitos, se los compartimos al proveedor, ellos nos dan la evidencia de su cumplimiento y después de eso viene, por ejemplo, algo que hacemos nosotros es, si ocupamos que el proveedor, por ejemplo, de servicios, cumpla con algún requisito de capacitación del personal, muchas veces lo que hacemos nosotros es nosotros brindar la capacitación, le decimos, a ver, tráiganse a su gente, por ejemplo, reunimos a los dueños de los tractores y a los operadores, nosotros les vamos a dar la capacitación, entonces nosotros hacemos también ese tema un poquito, aunque no tan estructurado de desarrollo del proveedor, en el que le decimos, está bien, a lo mejor ustedes no pueden dar la capacitación, pero nosotros la damos de manera interna, entonces nos traemos a los proveedores y nosotros damos la capacitación y generamos las evidencias documentales de eso y hacemos que el proveedor también se empiece a desarrollarse. Es algo de lo que nosotros hacemos con los proveedores locales, por Oye, ejemplo. eso es súper padre. Oye, Además, me trajiste a la Marisol, mente, perdón, me trajiste a la mente un recuerdo así, que no me acuerdo ni siquiera del estado, solo me acuerdo que era una mina. Pero tenían este tipo de políticas. Ellos lo que estaban buscando era que la población tuviera ingresos, ¿no? Entonces, el comedor industrial lo que hacía era comprar quesos a alguien que los producía de manera local en ese pueblito. El punto era que eran quesos no pasteurizados, o sea, eran quesos súper artesanales. Y era así como que, híjole, es que esto no lo puedes comprar, no lo puedes consumir. Y como dices, o sea, el darles la pauta para decir, ven, yo te capacito, ven, yo te informo, pero también me quedo pensando, empresas de este tipo en los cuales te dicen, oye, mi producto es artesanal y es más, pues capacítame, qué padre, pero yo no voy a invertir en una maquinaria para cambiar Para mi cambiar producto, ¿no? el proceso, exacto, exacto. Tú me imagino que sí, también de más o repente te vas menos a por ahí va encontrar. mi pregunta. Ah, ok, Alex, dale, dale. Oye, Marisol, en tu experiencia en estos 9 años, ¿te ha tocado ver algún brote? Es decir, a pesar de que tengas las Los instalaciones, has controles. dado la capacitación, las buenas prácticas, ¿se ha enfermado la población interna y si tienen algún plan? Porque obvio, nos va a afectar en corte, nos va a afectar en empaque. ¿Ustedes cómo se preparan para una situación emergente? Sí, fíjate que en estos 9 años que tengo, si hablas específicamente de un brote, pero a nivel de organización no hemos tenido eventos de ese tipo. Ha habido en las viviendas eventos aislados de 30, 40 personas de gastroenteritis, por ejemplo, pero entre niños y adultos. Ok, Y se hace toda la investigación, inclusive llega a Cofepris, porque como tenemos un consultorio médico que es del Seguro Social, que es del INSS, y una enfermera, con un doctor y una enfermera, entonces todo lo que pasa en cuestión de salud de se la población se documenta. entera el sector Ajá, salud y nos cae todo mundo, pues, Todo el ok. mundo, sí, todo mundo. seguro. Entonces, si hubo Todo el 30 mundo niños ahí. con diarrea, SAS la Secretaría de Salud y a ver qué pasó, investigar y tenemos que tratar de indagar, no, pues en la guardería no se enfermaron porque pues tenemos todos esos controles. Bueno, la gente, ¿dónde está consumiendo sus alimentos? No, pues en el puesto de afuera. Entonces tenemos que hacer concientización, pero ya a nivel, ya no tanto como un aspecto laboral, sino ya es un a nivel de la familia. Tenemos que Personal, hacer claro. conciencia exactamente de, a ver, reunir a la gente, a la familia, decirle, ¿saben qué? Ahí hubo este brote, posiblemente están consumiendo comida en la calle. O sea, sí tenemos que impactar con las familias hasta ese punto, por ejemplo. No nos ha Guau. tocado hasta ahorita que pase eso a nivel de que afecte, de que se enfermaron 300 personas si no llegaron al campo o al empaque, no nos ha pasado, pero sí estas 30, 40 personas que a lo mejor, pues hay 40 enfermos de gripa. Bueno, se está propagando algún virus de influenza. Por ejemplo, tuvimos la experiencia con COVID. Fue todo un reto para nosotros, teniendo 800 personas, 900 personas viviendo en un espacio. Entonces, ¿cuál fue el reto de nosotros Su para burbuja. poder tener medidas preventivas? Tuvimos que hacer un gran esfuerzo de hacer concientización con la gente porque sí batallamos muchísimo, sobre todo No, cuando iba iniciando seguro, la pandemia. seguro. Sí, tuvimos que hacer Qué un área interesante. aislada para cuarentenar a enfermos, tuvimos que redoblar esfuerzos con la cuestión de capacitación, teníamos que hacer nebulización de las viviendas, nebulización del transporte, hicimos un sistema de seccionar los horarios de la comida para que no salieran todos, en los comedores tuvimos que hacer adaptaciones en los comedores, entonces esa experiencia sí la vivimos con COVID, afortunadamente, y se los tengo que decir, los que más nos enfermamos fuimos el equipo staff. Ni el personal operativo de campo y empaque se enfermó tanto como nosotros, ¿eh? Fue algo impactante y eso nosotros
pensamos que es como nosotros los teníamos en las viviendas y teníamos tantas medidas preventivas y estábamos sobre ellos y nosotros andábamos libres y a lo mejor no cumplíamos tan al pie de la letra con las mismas prácticas que nosotros les difundíamos al personal de campo y empaque. Nosotros los administrativos fuimos los que nos enfermamos al mismo tiempo, pero en el caso de las viviendas, por ejemplo, que es donde está la gente, fueron casos así aislados, o sea, 1, 2, y los aislábamos y salían así, pero nunca tuvimos así 100, 200 personas enfermas de COVID, o sea, las medidas sí sirvieron, pero sí fue algo muy curioso que nos pasó, por ejemplo, con COVID, que la gente del campo y del empaque fue la que menos se enfermó. Y la verdad que también nos benefició que pues ya teníamos un poco establecido la cultura del lavado de manos. Ya, por ejemplo, cuando se vino lo del cubrebocas, que batallamos mucho para conseguir cubrebocas, ya teníamos la regla de que cuando tengas una enfermedad infectocontagiosa respiratoria, tienes que usar cubrebocas. O sea, ya teníamos todas esas reglas implementadas en la empresa, entonces no fue tan difícil estar sobre la gente, sobre el lavado de manos, sobre incrementar las prácticas de sanitización, pero sí a nivel personal, sí tenemos que trabajar con la gente, inclusive decirles, ¿sabes qué? Fíjense en dónde comen en la calle, fíjense en cómo preparan los alimentos. Cuando hemos tenido estos pequeños brotes, pues andamos ahí haciendo investigación causa-raíz, de dónde vino el brote que hubo en las viviendas, por ejemplo. Entonces, como les digo, todo lo que ocurre con nosotros se entera todo el mundo porque pues está el Seguro Social ahí, tenemos inspecciones muy constantes de la Secretaría de Trabajo. La Asociación de Agricultores a la que pertenecemos, pues trabaja muy en colaboración con instituciones, con el gobierno, entonces todo lo que hacemos siempre está muy, muy, muy vigilado, ¿no? Entonces siempre tenemos que andar con mucho cuidado y nada lo podemos ocultar. Entonces siempre que surgen este tipo de cuestiones, tenemos que irnos a causa raíz y trabajar mucho con la gente. Y a un nivel, como les digo, ya no tiene que ver con su trabajo en el campo y en el empaque, sino tiene que ver con sus hábitos y con sus costumbres y con lo que hacen ellos ya a nivel familiar, porque realmente el trabajo que hacemos nosotros en las viviendas ya tiene que ver más con los hábitos y con la vida y con el entorno familiar que ellos tienen. Sí tenemos esos retos, ¿no? Oye, y además, siendo un poco, o recordando un poco uno de los puntos anteriores, es las nuevas generaciones con celulares, no sé cómo manejan esto, qué tanto les permiten el uso de celular, no sé, cuando están en el campo, te lo pregunto porque de verdad lo desconozco, no tengo ni la más remota idea, y que además también hay, o sea, ahora todos somos pequeños reporteros y nos da por grabar todo, por subir todo, por avisar todo, porque lo único y más importante, más allá, y creo que a muchos les pasa, sobre todo a la gente joven, es más allá por un asunto de avisar o de mencionar o de dar a conocer que hay algo malo cuando verdaderamente vale la pena mencionarlo, es también como un asunto del alarmismo, ¿no? Y de generar nada más así como muchos views y con ello likes y supongo que también están pues ustedes sujetos a este tipo de cosas, ¿no? Y a interpretaciones ahí medio complicadas, ¿no? Sí, de hecho, ya no siquiera es con los jóvenes, ahorita el celular es con todo el mundo. De hecho, si analizamos nuestras estadísticas en hallazgos e incumplimiento de buenas prácticas de higiene y de manufactura, el uso del celular es de las que están en el top 10. Y es con gente de todas las edades. Entonces, desde el campo tenemos políticas restrictivas para el uso del celular, tanto por cuestiones de inocuidad, pero también por cuestiones fitosanitarias, porque el celular es un vector, ¿no? O sea, el celular está muy sucio. Entonces, tanto por cuestiones de inocuidad, pero también por cuestiones fitosanitarias está restringido. Obviamente que es difícil, porque imagínense en ese contexto, el campo es 80 hectáreas. Son 80 hectáreas donde hay mayasombras y tenemos alrededor de 7, 8 estaciones donde hay comedores con su área para objetos personales y su estación de sanitarios con lavamanos. Pero esas áreas de objetos personales no es un locker o no es un área de objetos personales como a lo mejor en una planta de industrialización. Ajá, con seguridad. Es algo que se construye con madera, que se cubre con malla, que se le pone un candado y hay una señora encargada de limpiar el comedor y estar vigilando los objetos personales. Entonces la gente dice, no voy a dejar mi celular ahí porque me lo roban. Entonces la política es, no lo uses.
no lo uses. Y ahí es un trabajo del supervisor, y en el empaque pasa lo mismo, ¿no? Entonces sí tenemos que estar cuidando, pero sí, en el campo se restringe el uso de celular, los radios, los auriculares, la joyería, el maquillaje, las uñas largas, o sea, todo lo que hacen ustedes en cocina, también esas mismas prácticas, esas mismas políticas se tienen desde campo, porque son medidas preventivas, ¿no? Tratamos de disminuir el riesgo de que el producto se contamine. Entonces, esa misma revista la gente nos dice, oye, ¿en qué te afecta que me ponga aretes? ¿En qué te afecta que me entre con la Seguro, mochila? ¿En qué te afecta sí, que me ponga la pestaña postiza? sí, seguro te lo preguntan, sí, claro, Ajá. claro. De Sí, hecho, entonces, ahí haciendo un comentario de lo que decía la chef, sí es cierto que se pueden distraer, sí es cierto que el celular es un vector, pero también la chef mencionó algo que también es una realidad, los mini reporteros. Yo supongo que por mucho que la empresa haga un esfuerzo, pues van a haber personas que no van a estar del todo contentas con las reglas que se les piden que ejecuten y que en un momento dado anden subiendo a redes imágenes, información o comentarios que no les sean benéficos a la empresa, a la organización. ¿Se han topado con estos casos donde de repente malamente empiezan a transmitir cosas que no deberían transmitir, mostrar imágenes o videos que no deberían subir a redes? Pues ahorita me fíjate, acordé un poco, perdón, Marisol, te recordé un poco el ejemplo de lo que le pasó a la costeña, ¿no? Con la imagen de estos Justo. tipos. O sea, ahorita Ujú. lo recordé y ellos, aquí estamos hablando ya en la industria, o sea, ya están empaquetando, ya estaban enlatando estos chiles, o no recuerdo exactamente. Ustedes es Apenas los como, iban a lavar. ¿mande? Estaban en lavado, ya Apenas estaban, los iban a lavar. Estaban Los iban a lavando. lavar. colaboraron para el lavado. Sí. Pues imagínate en el campo, yo creo que se puede dar, o sea, me vino a la mente, perdón, Marisol, sí, sí, de hecho, uno de los directivos de la organización es el que maneja las redes sociales de la empresa, ¿no? Y parte del trabajo que él hace también, pues, porque es su empresa, es buscar información. O sea, pones Agrícola Beller y te sale mucha información. Y entonces, él ha encontrado videos, pero fíjate que hasta ahorita no hemos tenido ninguna imagen, ningún video negativo, porque inclusive guau, tenemos colaboradores que tienen como tipos mini blogs de su vida en la empresa o de su vida en las viviendas ¿En y tienen serio? seguidores, suben videos en YouTube y suben Ay, Órale. pásame fanpage uno, lo quiero de seguir. su vida en las viviendas y de su vida en la empresa y inclusive hacen cosas chuscas y a veces sí hay comentarios de, oye, ¿saben qué momento se dio el tiempo para grabar ese video chusco si supone que está trabajando? Pero no nos ha tocado de que suban cosas negativas de la organización, pero sí hay. De hecho, tienen en una de tenemos 2 centros de viviendas y el más grande, hay unas personas que tienen un mini blog, una fanpage de ellos en su vida aquí en la empresa y ahí en las viviendas y tienen muchos seguidores de la misma gente de la empresa. Y suben guau, videos de su Interesante. vida ahí, de cómo son las Pásanos la viviendas, de liga, los por posadas, favor. de los convivios, trabajando en el campo. Y hasta ahorita, afortunadamente, no hemos tenido una experiencia negativa, pero sí es algo que se ha puesto sobre la mesa, ¿eh? O sea, qué hacer o, por ejemplo, poner políticas restrictivas sobre no grabar o no subir información, pero hasta ahorita, como no Mira, hemos tenido una experiencia negativa, no hemos tenido esa necesidad. sí, te no funciona como quiero yo buena decir, publicidad, eh, ¿no? ah, pero mira, también está la otra cara de la moneda. Sí, Digo, tristemente sabemos que en muchas zonas del país hay crimen organizado. Y aunque hay una buena disposición o lo hacen en una buena onda, el estar subiendo, la fiesta, esto, lo otro, y cuando yo salgo a trabajar, si alguien malintencionado ve ese tipo de información, se da cuenta a lo mejor de ubicaciones, puntos de acceso, no sé si me explico. O sea, lo suben en la buena onda, pero va a haber Sí. alguien que es una Agarra persona de mala. peligrosa que puede usar esa información en contra. Por eso me salió, porque sí he sabido de casos donde de repente suben algo bonito, algo chusco, pero gente mala lo ve y lo aprovecha, sí, ¿no? así. Sí está el riesgo y como te digo, se ha puesto el tema del uso de redes sociales o el cómo le hacemos para prevenir que ese tipo de cosas sucedan, porque sí lo hemos platicado en la organización, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, siempre la conclusión ha sido, pues no podemos prohibir a la gente su vida personal y sí lo que hacemos es hacer conciencia con ellos de los riesgos que hay, porque
dentro de tanto tema que vemos está la parte de la bioseguridad, pero también de la parte de la seguridad de las instalaciones, ¿no? Y dentro de nuestros análisis de riesgo está esta parte de que estamos rodeados de comunidades, de la actividad que puede haber de la delincuencia organizada, que es un tema que sí lo revisamos y de lo que sí hacemos mucha concientización con la gente. Platicamos mucho de eso con ellos, pero hasta ahorita no hemos llegado No al ha habido punto de problema. establecer políticas sobre la difusión de información en redes sociales, aunque de manera, yo creo que a todos nos toca a veces ver publicaciones de fotos y videos de organizaciones y dices, bueno, se supone que está certificada en tal esquema y cómo es que la fulana persona está con su reloj dentro de la planta o maquillaje. O sea, a mí como implementadora me toca ver fotos y videos X y se supone que es una empresa que tiene ciertas prácticas y como grabando algo que no tiene que ver con el sistema de gestión, pero pues salen ahí cositas, ¿no? Y te das Sí. cuenta, sí. Es que fíjate, por Sí, ejemplo, ahorita que nosotros que comentas trabajamos este en tema, comedores industriales, o tú, Alex, no sé. sí, ahorita que comentaba el tema de los celulares y bioseguridad, también me tocó igual en una empresa, pero ahí es de congelados en el sector primario, que ellos tenían bloqueado cierto perímetro y se te caía la señal, ¿no? No recuerdo cómo se llama ese dispositivo, pero aún así había gente que iba de visita o los propios trabajadores que metían la camarita por acá o en el pin y se empezaban allá a difundir cierta información. Es un tema bien delicado, pero pues bueno, la creatividad de la gente ¿Verdad? por llamar la atención, ¿no? Exacto. Y es que fíjate, uno que trabaja en comedores, cuando ingresa, generalmente entras a una planta industrial a dar el servicio. Muchísimos clientes, todavía hay uno que otro que no, pero la mayoría antepone sobre todo sus restricciones y Sí, claro, ¿cómo se llaman estos documentos de confidencialidad? ¿Por sí, qué? sí. Ajá. Datos de Porque no te confidencialidad. permiten tomar fotografía o grabar dentro de su planta productiva Claro, por lo claro. que tú quieras, ¿no? Por lo que tú quieras, desde espionaje industrial hasta bioterrorismo, bueno, no bioterrorismo, No, terrorismo tal cual. pero Y, seguridad de la y por eso se información, restringe mucho. Sale, sí, sí. o sea, por lo que tú quieras, ¿no? Dices, oye, no, que no puedes aquí usar dispositivos. Hay lugares donde incluso al ingresar te lo quitan, bueno, te lo resguardan y no puedes ingresar con teléfono celular a las áreas porque saben que aunque no haya red, hay un video y cuando Sí, sales el video se postea. Entonces, sí. es un tema, me queda claro que es uno de un universo que Marisol tiene que enfrentar ella y Y todos no, qué sus compañeros impresión. respecto Sí, a claro. lo que es la responsabilidad social. Sí, así es uno de tantos retos, ¿no? Y como te digo, aunque lo hemos tocado y se ha puesto sobre la mesa, ahorita tenemos otros retos y es en los que nos enfocamos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita para nosotros la temporada de cosecha va iniciando. A partir del 15 de diciembre aquí en Sinaloa empieza todo lo fuerte en lo que es producción de hortalizas. Entonces ahorita todavía sigue llegando gente que es de nuevo ingreso y todavía seguimos con esa parte de, no descansamos en todo el año, o sea, hasta, por ejemplo, en el empaque. Voy a hablarles de la contraparte, ¿no? Del personal local. El reto principal que tenemos con el personal local es mucho el ausentismo y la rotación. Entonces, También ustedes sufren de eso. También sí, usted. es algo que Es un está un cáncer. poco más fuerte, recrudecido en la planta, porque como trabajamos con gente local y aunque les tenemos transporte desde sus comunidades, porque estamos en una comunidad, en un municipio, pero traemos gente de otros municipios, y les ¿Sí? ponemos transporte gratuito y los llevan y los traen. Cuando llega a haber este horario nocturno, se les da la cena, etcétera. Tenemos una serie de políticas implementadas Fíjate. para este otro grupo de personal, pero sí tenemos, o sea, empezamos, por ejemplo, el empaque, no sé, el 15 de diciembre, y ya tenemos un grupo de gente que desde antes llegó, se les dio la inducción, se les dio su credencial, etcétera, pero todos los días, de aquí a varios meses, llega 1, 2, 3, 5, 10 personas nuevas, todos los días, todos los días. Entonces, ¡Wow! entonces, como diario está llegando gente nueva, diario es credencializar y darles una inducción corta No, del bueno. trabajo y de las políticas. Cuando es gente que ya ha trabajado en otras empacadoras o que ya ha trabajado con nosotros, pues nada más es darles una refrescadita a los reglamentos. Pero cuando es gente que viene de cero, sí es, a ver, antes de entrar,
tienes que cumplir con todo eso, y también hacemos un trabajo previo con los reclutadores, ¿no? Para que ellos, desde que inviten a la gente, les digan, acuérdense que tienen que recordar el reglamento para cuando lleguen aquí, pues ya no traigan el maquillaje, que el pantalón no esté rasgado, que, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese trabajo diario de 5, 6, 7 personas que llegaron a trabajar nuevas ese día, darles la capacitación, luego mandarla al área productiva para que le den la capacitación de lo que va a hacer ya en el trabajo, y luego juntar a un grupo de 15 a 20 personas para darles la inducción completa. Entonces, sí es un El reto también que costo. tenemos con la gente local, de estar diario a diario reclutando gente y diario estar capacitando para diario. Y luego, si te toca auditoría ese día, y van y entrevistan al Peor. que va entrando ayer o antier o hoy. Suerte de auditor. Entonces, Es con el la gente costo de la local tenemos, rotación. y con la gente local tenemos ese otro reto, ¿no? O sea, con la gente migrante, como llegan a las viviendas, se les asigna la Se vivienda, queda. Tan se cautivos. quedan. Ajá, pero con la gente local es diario, pues entonces diario está saliendo gente nueva y tenemos que ver cómo le hacemos para que desde el primer día que ya lleguen, ya tengan su seguro social, que conozcan las reglas, que más tardar 2, 3 días ya tengan su tarjeta para que se les deposite su nómina, etcétera. Entonces, sí es un reto, un ¡Qué Es trabajo, un costo muy elevado. así es. Y es un reto muy fuerte, tanto para el equipo de capital humano, para el equipo de implementación de inocuidad, por ejemplo, de los sistemas de gestión, pero también para el equipo operativo, ¿no? Que diario recibe gente nueva y le tienen que asignar actividad y tienen que enseñarlos a trabajar y andar vigilando que esta gente esté segura, que si va a trabajar en un área donde va a tener algún riesgo antes de irse a trabajar en áreas de riesgo, pues ver la parte de las competencias, actualizar las capacitaciones, etcétera. Entonces, es otro reto también muy particular, y además que los usos y costumbres de la gente local también son diferentes. Es gente que tenemos el reto de que muchas veces si trabajan 4 días de la semana y con eso la hacen para subsistir, ya los otros 2 días ya no van. Ya no, Y no a veces van. uno se dice, bueno, ¿cómo le hacen para con 4 días ya hacerla para su Sí, semana? sí, Entonces, y se está trabajando también para incentivar, ¿sabes qué? Si vienes todos los días vas a tener esto extra, etcétera. Entonces también tenemos que buscar alinear todas estas políticas para ver cómo le hacemos para que la gente, aunque llegue diario, pero se quede a terminar la temporada. También es otro reto adicional también que tenemos. Complicadísimo. Oye, Marisol, a mí me queda una duda y tal vez tú nos puedas ayudar a resolverla, porque hay algo que pasa mucho en cocina o que pasa mucho también en fábrica de alimentos. Este tema de la rotación creo que es en todos lados y en todos los giros y ya me di todo. cuenta. Qué horror. Pero fíjate que yo me he topado mucho con empresas que no quieren dar uniformes, no quieren dar equipo de protección personal en cierto periodo de tiempo, porque no saben si van a durar toda la semana. Y ellos dicen, es que es perder dinero, o sea, ya le di un par de zapatos, ya le di un uniforme, ya le di bla, bla, bla. ¿Ustedes cómo han controlado este tema? Porque si bien, o sea, la gente es nueva y no es seguro que se quede, pero también tienes que darle todas las condiciones óptimas para que trabaje. Entonces, ¿cómo solucionan esta situación de, pues al final sí es una fuguita de dinero por ahí, ¿no? Sí, es un gran reto, y de hecho la ventaja que tenemos con este gran grupo de población que ya es constante es que ciertos puestos, digamos, clave, sobre todo, por ejemplo, hablando por el tema de seguridad industrial, los puestos que representan un riesgo están ya seleccionadas personas que siempre vuelven cada temporada. De alguna manera, ya logramos tener un control sobre eso. Por ejemplo, el equipo de limpieza que maneja sustancias químicas, por lo general son los mismos, y ya se les asigna su equipo de protección personal, pero muchas veces sí es nada más por la temporada. Se termina la temporada y ese equipo de protección personal ya lo tienes que desechar y llega alguien nuevo, se lo tienes que dar. Pero en áreas, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del empaque, donde tienes, por ejemplo, estibadores que hay que darles guantes y a lo mejor tienes que darles fajas y capacitarlos en manejo, en posturas. Sí nos dicen los ingenieros que están en el área de líneas de producción, es que les di la faja ayer, pero ya no vino 3 días. Y esa faja ya yo no la puedo usar aquí, ¿cómo le voy a hacer? O sea, sí se da mucho ese tema, la verdad. O se me fue y se llevó el equipo de protección personal y ya no volvió. Entonces, a veces sí tenemos un stock de EPP porque sabemos que diario puede estar llegando gente, pero de repente ese stock se termina y a veces pues sí tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Y estar visualizando con la gente para ver si se te va a quedar o se va a ir. Así es. Pero una De estrategia hecho, es, ahí hay un punto porque uno de los Sí. ejes o columnas de la responsabilidad social
también descansa ahí la sustentabilidad del negocio. Y la sustentabilidad Exacto. del negocio también va en función a los números, al flujo de capital y a la rentabilidad de la organización. Yo sé que solamente es un solo punto, que hay más puntos que pueden impactar en la rentabilidad de la empresa, pero sin duda el recurso humano es un factor que puede impactar en los números de la organización. Por eso es que este tema es todavía más relevante. ¿Cómo vas a mantener todos esos controles, todas esas políticas, toda esa comunidad de trabajadores cautivos que te van a ayudar a la producción y a un producto inocuo, si no puedes sustentar la empresa, ¿no? Entonces, el tema de los números, de la parte económica, también tiene un impacto en esa parte. Sí, y es un reto y como te digo, aquí la clave también es mucho hacer un trabajo en equipo porque no sé en las cocinas, pero en mi experiencia siempre es como que el de inocuidad y el de calidad es el enemigo de producción, ¿no? Y ahí estamos Es lo siempre en mismo, ese tire y Algo es lo afloje. mismo, parecido. eso es lo mismo. Ajá, entonces creo que una de de algo que ayuda bastante digamos, a lo mejor no lo solucionas totalmente, pero sí el poder trabajar en equipo, todos los departamentos, hablando de capital humano con las problemáticas que tiene para reclutar y retener. Hablando del equipo operativo, que es el que está realmente directamente trabajando con la gente y que muchas veces de ellos depende que la gente esté a gusto, esté confortable porque pues son los supervisores, son los que directamente están trabajando con ellos. Y nosotros que estamos en la parte de implementación, en ver cómo le hacemos, yo siempre les digo, a ver compañeros, ¿cómo le hacemos para cumplir con lo que dice, ya se llame política, estándar o ley, o acercarnos lo más que se pueda cumplir, pero a la vez que sea redituable para la empresa, porque siempre tenemos que andar usando la imaginación para cumplir con un montón de cosas. Entonces, creo que la comunicación de este equipo que sostiene toda esta parte del recurso humano es muy importante, cómo nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos. Entonces, en este platicar y en este buscar soluciones, es estar usando la imaginación y el ingenio para ver cómo le hacemos para así cumplir, pero además que sea sostenible, ¿no? Y ahí sí, la verdad que tenemos muchos compañeros que son muy ingeniosos y que ponen todo su talento para cumplir y a lo mejor este es el equipo sofisticado que te venden ya hecho y que sería como que tu sueño, pero a lo mejor con estos otros recursos o con estos otros materiales cumplimos, bueno, vamos a usar estos materiales y con esto vamos a cumplir. O sabes qué, me dice a lo mejor el encargado del empaque, ¿sabes qué? En estos puestos voy a poner a esta gente porque yo sé que es la gente que siempre viene y que siempre está y que le vamos a guardar su equipo de protección personal en la siguiente temporada viene, aquí está tu equipo de protección personal. Entonces tratamos mucho de que este trabajo en equipo se haga para poder hacer esto sostenible porque sí es muy complejo, ¿no? Mantener una empresa productiva y que además cumpla con todos estos requisitos regulatorios es una tarea realmente enorme. Titánica, titánica. Así es, así es. Y luego pues trabajas con gente. Entonces cuando trabajas con gente, tienes que buscar cómo le haces para que esté contenta y que sea productiva y que cumpla y que tú como organización también cumplas con las expectativas y aparte tienes que ser rentable, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy complejo. Muy arduo. Pues sí, Marisol. Pues oye, nos ha encantado esta charla. La verdad es Muy que, híjole, interesante. hay mucho de dónde seguir jalando la madejita con respecto a información, porque también quedan temas como de seguridad social, que ya nos decías por ahí que obviamente Comunidad. ustedes tenían, pues clínicas, también sabemos, bueno, que tienen sus módulos, ¿no? De seguridad social donde puede ir a atenderse el personal. Hay empresas que no logran tener ese tipo de facilidades, pero bueno, sí dan acceso directo a todo el personal dándolos de alta en el Seguro Social, ¿no? O sea, siendo una empresa verdaderamente formal y responsable con los derechos del empleado. Porque algo que también me quedó como en mente es, a ver, existe alguien que va y recluta al jornalero en la zona donde vive, ¿no? Pero esta persona entiendo que o no forma parte de la empresa o sí forma parte de la empresa, porque también debe existir como ese nivel de confianza para cederle, así como de alguna forma toda la autoridad, decir sí, el sí, el no, el sí, el no, el sí, por favor, sí, tráetelo, porque al final es el primer filtro, son tus ojos estando allá.
La otra que me quedo pensando, confiar en esa persona lo suficiente, porque si él también me sirve de traductor a mí, ¿cómo estoy segura que está dándole la Te estás información diciendo, correcta a esa persona y No hay que no le manera. está jugando chueco? Porque yo me acuerdo que en algún momento ustedes me platicaban temas como de, pues es que hay quien pide su moche, o sea, hay quien dice, sí, yo te voy a llevar, yo te voy a conectar, pero yo quiero un porcentaje pero de tu cheque, ¿no? De tu ganancia. Entonces también ese tipo de conexiones que se hacen y tener el nivel de seguridad y de confianza con estas personas, o sea, ¿son personas que forman parte de la empresa o es alguien externo a quien le ceden demasiada confianza? qué No, difícil. estas personas, estos reclutadores son parte del equipo de capital humano y talento. Por lo general, cómo se trabaja es los reclutadores son parte de la empresa, están en la nómina de la empresa y digamos que en su primera etapa laboral fungen como reclutadores, pero una vez que llegan aquí con todo el personal, se quedan ellos a trabajar en diferentes puestos que no sean de supervisión, porque también tenemos ciertos controles. Entonces, por lo general, el reclutador, o nosotros le llamamos enlace, es una persona que es oriunda de la comunidad de origen, que tiene cierto liderazgo ya en la comunidad y al que se le paga un sueldo para hacer ese trabajo de reclutador. Entonces, está contratado por la empresa, es parte del equipo de capital humano. Una vez que él llega aquí con todo ese personal, la mayoría de ellos se quedan a trabajar aquí, pero no trabajan en puestos de supervisión o muchos les llaman mayordomos, acá son supervisores. Entonces, por lo general es aplicador de agroquímicos, está en la cuadrilla de cosecha, está en una de fertilidad, pero no lo ponemos a trabajar como supervisor o a cargo de la cuadrilla de la gente que él trae también porque ponemos esos controles. Entonces, lo que se hace es con este grupo de enlaces que le llamamos nosotros, el gerente de capital humano redacta las especificaciones del personal al que van a contratar y les da una capacitación y una retroalimentación sobre cuáles son las reglas de reclutamiento, cuál es la información que puede dar y lo que hacemos es hacer trípticos y información para garantizar que ellos van y publican las vacantes conforme las reglas de la empresa. Obviamente que sí nos ha tocado experiencias en la que la gente nos dice, es que a mí me dijeron que yo iba a venir con X o Y prestaciones, X o Y sueldos, X o Y beneficios, y llegué aquí y no me los están cumpliendo. Sí nos hemos topado también con ese tipo de malas prácticas, que afortunadamente cuando la gente llega aquí, en la misma inducción se les aplica una encuesta de llegada y ahí es donde la gente platica su experiencia de reclutamiento y del traslado y de su arribo a la empresa. Igual cuando ellos regresan a su comunidad de origen, se les hace también una encuesta de salida para ver de aquí para allá cómo les fue. Exacto. Entonces tenemos ciertos controles. Número uno es que es personal de la empresa, ¿no? Están trabajando para nosotros, no es externo ni es un outsourcing que aparte ya está prohibida. Entonces, ellos trabajan directamente para la organización, tienen los requisitos de contratación, ellos difunden las vacantes, pero por lo general es gente que es oriunda de esas comunidades de origen. Ellos mismos acompañan el traslado de la gente, o sea, en los camiones, en los autobuses, o es parte de su equipo. Y una vez que llegan aquí, ellos ya dejan de ser enlace y lo que hacen es que tienen un puesto en una actividad diversa que ellos le eligen, ¿no? De acuerdo a su orientación al trabajo, porque tenemos ese requisito de que no sean supervisores para también evitar este tipo de conflictos de intereses, aunque la gente sí los identifica como su líder, nos apoyan muchísimo en el tema de la productividad, ¿no? De estar revisando junto con el equipo de trabajo social la vivienda en la que está hospedada, de que si fueron o no a trabajar en las mañanas, estar incentivando para que la gente se asista, para que tenga un mínimo de asistencia en la semana, etcétera, pero sí son empleados de la empresa. Y así es como cuidamos. Ajá. Con esto que dices, o sea, hay gente foránea que puede que no vaya. Así es. No lo hubiera imaginado. Siento que debería de Les hizo existir. tarde. Si yo estuviera en esa postura, creo que me sentiría muy comprometida diciendo, oye, me están dando casa, creo que tengo No, que ir a sí, o sea, trabajar. de cuenta que ellos están ahí y llegan y en la vivienda es, si vienen solos, pues acompañan con otras 3 personas de su mismo sexo, no sé, hombres con hombres, mujeres con mujeres o familias, ya sea la pareja que no tenga hijos o con hijos o que se traen al abuelito, etcétera. Pero sí tenemos que hacer una inspección. Abuelito. Sí, al abuelito, al tío, al sobrino, a la mamá, al papá, a todos. Y y
en las mañanas el equipo de trabajo social tiene que hacer un rondín por las viviendas para ver la asistencia que hubo en campo y ver por qué no asistió el 100% del personal, y se hace una visita, no, pues se visita vivienda por vivienda, ¿por qué no fuiste? No, pues me enfermé, pues vete al doctor, o no te abren la puerta, o realmente salieron, pero no llegaron a trabajar porque en el camino se bajaron y se fueron a hacer sus compras o se fueron a hacer otra cosa. Sí, sí sucede, a pesar de que la empresa hace un gran esfuerzo por la vivienda, por el transporte, por todo lo que ya hemos platicado, sí existe también, como les decía, de las personas locales. A lo mejor ya con 5 días que trabajé, el sexto día pues ya no voy, ya me quedo a descansar. O a lo mejor ese día no tuvo ganas y no fue a trabajar. Entonces sí tenemos que hacer es un trabajo de todos los días estar verificando. Entonces, el enlace como es una figura de liderazgo para ellos, sí nos ayuda mucho a empujar esta parte de estar viendo con ellos. Sabes que tenemos 3, 4 personas que tienen esta cantidad de inasistencias. Ayúdanos a platicar con ellos, hacer concientización, etcétera. Y sí tenemos que poner reglas para que si bien el matrimonio y a lo mejor una de las 2 personas no quiere trabajar, bueno, te vas a quedar en casa, pero tampoco puedes irte a trabajar a otra empresa, porque imagínate estarles dando vivienda y que quieran vivir contigo, pero irse a trabajar a otra empresa. Entonces también tenemos ese tipo de políticas, porque pues se les da guardería para que sus hijos estén ahí. Tenemos el kinder está dentro de cada unidad de viviendas, pero la primaria, secundaria y la prepa y muchos de universidad pues van hacia las comunidades donde dan el servicio y la empresa les pone el transporte. No y puedes. además de ponerles el transporte, hay una persona que es responsable de la guardería que tiene que asegurarse que los niños se suban al transporte, los acompañen en el camioncito, los bajen en la escuela y en la tarde va por ellos para que vengan a la guardería, reciban sus alimentos. Y en el transcurso de que comen y sus papás llegan de trabajo, tenemos contratadas asesoras educativas que les ayudan a hacer sus tareas en sus centros de cómputo, con material, etcétera, para que cuando los papás lleguen, y como muchas veces ellos no saben leer y escribir, pues ya los niños ya vayan adelantados con sus tareas, etcétera. Entonces, si tenemos todos estos programas sociales. Además, tenemos también actividades culturales, recreativas y deportivas. Hay un asesor deportivo que se contrata para que les entrene fútbol a los equipos desde infantil hasta adultos, femenil y varonil, y participan en liga, las empresas les compran el uniforme, los lleva a los juegos, etcétera. Se organizan actividades culturales, visitas al cine, al béisbol, a los museos, o sea, se hacen un montón de actividades con los niños. Entonces, todo eso que la empresa hace también para asegurar el acceso a la educación, pero también para que los papás estén tranquilos de que sus hijos van a estar bien cuidados, exactamente. ¿Ves cómo si te enamoras, chef? Sí, es un esfuerzo muy, muy grande que se hace en la organización para poder mantener todo este sistema bien sustentado, ¿no? Es algo que mucha gente no se imagina. O sea, la imagen que se tiene de los campos agrícolas es de que viven en condiciones infrahumanas, que los niños trabajan, que no se les paga, que no se les paga ni el sueldo mínimo. O sea, no, es un panorama completamente distinto. O sea, la gente, desde que se recluta, y el transporte de allá para acá es gratuito. Se les tiene que dar sus alimentos todo el camino y hacer paradas para avituallamiento, que es para refrescarse, para beber agua, para ir al baño, para comer. Llegar y que se les asigne una vivienda con sus amenidades, porque ellos no pagan renta, luz, agua, ni agua potable. Y además la empresa tiene toda una serie de programas sociales y vinculación con instituciones. O sea, en cada unidad habitacional hay un consultorio que es del Seguro Social, con una doctora, doctor y enfermero del Seguro Social, y además la empresa en cada guardería tiene un enfermero de la empresa, y en cada centro de trabajo tiene un enfermero también para atender a la población cuando sucede algo. Ahí tenemos los botiquines, se le da el primer auxilio, y si es necesario, hay transporte 24/7 para que si alguien requiere un traslado a una clínica o a la ciudad, se les transporta también de manera gratuita para que se les atienda con el médico. Y en la guardería pues tienen su desayuno, refrigerio, comida, refrigerio, y además la parte de asesorías educativas y toda la parte de actividades recreativas. Y en los convenios que tenemos con instituciones pues hay becas, hay despensas, hay actividades, por ejemplo, de cine, teatro, visitas a museos, hay coordinación con proveedores y con instituciones para ir al cine, para ir al béisbol. Recibimos mucho apoyo, por ejemplo, para cuestiones de prevención de la violencia intrafamiliar, prevención de adicciones, campañas de salud bucal,
O sea, se hacen un montón de cosas para que la gente realmente, más de lo que nos exige la ley, pueda estar muy cómoda y que se les dé la atención como se merecen, ¿no? Para que ellos estén contentos y que al momento de que se vayan a trabajar, su única preocupación sea ser productivos y llevarse su dinero a su casa y a sus comunidades de origen. Yo creo Porque que después de este realmente, video te van a llegar muchas solicitudes de trabajo, Marisol, porque oye, qué buen Yo trabajo. ya me quiero ir, yo ya me quiero ir para allá. Y fíjate que algo que les platicaba justamente en la reunión previa a la grabación de esta sesión, les decía, es que de verdad todo lo que ves allá, a mí me quedó claro que no es altruismo, pero te das cuenta que las condiciones en las cuales están viviendo, bueno, todo el empeño que está poniendo la empresa para darle esas condiciones, o sea, sí te deja con híjole, te deja con una muy buena impresión, te hace, a mí me hizo Seguro. pensar, híjole, debe haber sido como trabajadora social o algo así, creo que re Sí, de no, carrera, está muy bonito esto. no, No, la sí, la verdad, verdad. yo admiro mucho a mis compañeros de trabajo social porque no todas son trabajadoras sociales de profesión, pero yo les digo que sí de 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 corazón. vocación. corazón y de Todas son Sí, vocación, honoríficas. porque el trabajo de ellas es con la gente, o sea, son tantas historias de vida, tanta problemática social. También tenemos muchas historias de éxito, gente que llegó como migrante, como jornalero, que estudió, porque también tenemos el programa de educación para adultos, ¿no? De ISEA, para terminar primaria, secundaria hasta preparatoria. Y también tenemos hijos de jornaleros migrantes que son ya profesionistas universitarios. Qué O padre. tenemos gente que llegó de cosechador y brincó al puesto de, no sé, de zanquero, luego supervisor y ahorita a lo mejor es evaluador de calidad. O sea, tenemos también historias de éxito de gente que a lo mejor nada más tiene la primaria, pero con su esfuerzo, su dedicación, con su desempeño, ha podido ir escalando y tenemos ya gente que llegó como jornalero, como colaborador de cuadrilla, pero que ahorita ya son supervisores o son líderes de un área. Entonces también Como plan tenemos, carrera. así es. De hecho, la empresa es parte de una comunidad que se llama, les voy a hacer promoción, Veggies from México, que es por medio del que nos conoció Araceli y Alex, cuando es Eleven Rivers, y que ahora la campaña es Veggies from México. Y entonces, Veggies from México está por sacar una serie de historias de éxito del personal y hay gente de nuestra empresa y de otras empresas de aquí de la región van a poder conocer todas esas historias de éxito de gente que a lo mejor llegó aquí desde niño y que en lugar de que se fuera a trabajar, estudió el kinder, la primaria, la secundaria, o a lo mejor llegó aquí ya de adulto como jornalero, pero ahorita ya es un supervisor de cuadrilla, ya hizo su vida aquí. A lo mejor muchos de ellos ya ni siquiera viven en las viviendas porque ya con su crédito en Infonavit compraron una casa, ya se salieron de ahí y ya viven acá. Entonces, son historias de éxito muy bonitas, la verdad, que llenan de satisfacción y que, por ejemplo, los directivos de la empresa para la que trabajo tienen mucho ese sentido humano. Obviamente que tenemos muchas áreas de oportunidad, muchos retos, sí los tenemos, es una empresa grande y que para poder ser sustentable, pues tenemos que buscar las maneras de cómo le hacemos para cumplir con todo. Tenemos retos, tenemos áreas de oportunidad, pero también tenemos un gran trabajo sustentado por ese compromiso, ¿no? Del sentido humano que hay con las personas. Y en el caso por ejemplo, el empaque, también tenemos casos de historia de éxito de gente que platica, ¿no? Hace, no sé, hace 20, 30 años que era permitido el trabajo infantil. Yo empecé a los 14 años, pero resulta que terminé la secundaria y terminé la prepa y ahora soy el líder de la línea. O empecé aquí como auxiliar y ahora soy la jefa del almacén. O sea, tenemos muchas de ese tipo de historias en las que la gente sí va creciendo y también tenemos muchos colaboradores que ya se han jubilado y que sus hijos son profesionistas gracias a las oportunidades que se les dio en la empresa. Hay enfermeros, arquitectos, trabajadoras sociales, educadores, pero que son de origen de hijos de jornaleros migrantes y que muchos de los padres que todavía están trabajando con otros dicen, es que si nosotros nos hubiéramos quedado en nuestra comunidad, a lo mejor esto no hubiese sido posible con nuestros hijos, no, porque ya hubieran claro. tenido que irse a trabajar o simplemente no hay acceso a la educación, no hay acceso. Llega gente que trae niños sin su acta de nacimiento, que nunca Muy tienen común. 6, 7, 8 años sin una vacuna. Entonces, desde que llegan aquí, a ver, traes tu acta de nacimiento, no la traes, bueno, vamos a tramitar tu acta de nacimiento, tu INE, tu CUR, vamos a darte tu cartilla de vacunación, se les hace un estudio médico, o sea, cosas así que a veces te pensar a uno que eso no existe en México, pero sí existen comunidades en las que no hay acceso al agua potable,
a la salud, que los niños llegan a la edad de 10, 12 años sin un acta de nacimiento, sin una vacuna puesta. Entonces sí nos han llegado casos de eso, y que el equipo de trabajo social tiene que hacer toda esta labor para regularizar hasta la situación jurídica de las personas, o sea, de no tener un documento de identidad y ahora sí tenerlos, o sea, cosas tan básicas que son derechos humanos y que sí son vulnerados porque muchas veces viven en comunidades muy aisladas o donde esas cosas ni siquiera se Se visualizan. usan, ¿no? Exacto. Así es. Claro, solo le pusieron el nombre y ya con eso bastó. Sí. Híjole, no, Marisol, pues la No. verdad es que vamos a tener que despedirnos. Ha sido fabulosa esta charla. A mí la verdad me encantó que mis compañeros te pudieran escuchar. Alex ya estaba muy empapado de este tema, pero No, ni idea. cuando planteé el tema con la chef y con Juan, sí me decían, es que no entendemos como por dónde agarrarnos de ahí. Yo estaba tan segura que les iba a encantar el tema porque la verdad es que, insisto, no es altruismo, pero es de las cosas que te hacen ver todas las necesidades y carencias que de repente hay en otras comunidades, en otras zonas del país, y que no solo pasa en el campo, sí pasa en las cocinas, gente que te encuentras En la que industria. en la industria, que no saben leer, que no saben escribir, que abusan de ellos, que no son aceptados por discapacidades, por tendencias, hasta por este tipo de situaciones de gustos, ¿no? Que les hagan burla, no sé, todo este tipo de situaciones que los lleva a, pues, no desarrollarse de manera adecuada, y como bien decías, este tipo de situaciones pueden tener un efecto sobre la inocuidad del alimento, porque o bien pueden utilizar como medio la contaminación del alimento para afectar a alguien más, o sea, para afectarlo en su posición de trabajo, hacerlo ver mal, que no cumpla sus objetivos, y que obviamente el alimento pues ahí estaba de paso, ¿no? Y lo ocuparon como medio para afectar a alguien, o bien para quejarse con el mundo, ¿no? O bien, decía Alex, para gente que quiere llamar la atención simplemente grabando videos para sus redes sociales y de hacerse muy virales, ¿no? Marisol, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. A mí me encantaría que, si quieres dar unas últimas palabras, una conclusión, no sé si los chicos van a agregar una conclusión acerca de este tema. Yo sé que la chef se quedó enamorada. A mí la verdad, hablar de este tema y más haberlo platicado contigo, porque sabía que eras la mejor en este tema. Entonces sé que se quedó impactada, Silvia. No se Sí, no, imaginaban que existía esto, chef. no. Yo ya tengo mi conclusión en 3 palabras, pero no sé, Marisol, si quieras decir algo, Sí, agregar algo. pues la conclusión es que yo creo que hablando de la industria del agro y la industria de los alimentos, llámese la producción primaria, la planta o en una cocina, todo este tema de responsabilidad social y inocuidad, yo creo que hablamos del mismo lenguaje. Vivimos lo mismo porque pues es la misma gente que trabaja en un lugar y en otro, y son los mismos esfuerzos que también hacen los empresarios por ser productivos, ser rentables, pero también por sostener la organización y también por cubrir ciertas expectativas que también se tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí hablamos del mismo lenguaje y tenemos los mismos retos, las mismas oportunidades, pero también tenemos muchas historias de éxito muy parecidas, ¿no? De gente que a lo mejor con ciertas carencias llegó a un lugar buscando un empleo y mejorar su vida y que la transformó por completo. Y en el caso de la inocuidad de los alimentos, desde la producción primaria hasta la cocina, inclusive la cocina de todos nosotros, yo creo que son las mismas bases que sustentan el que un alimento no te Seguro. enferme, no te cause daño, así es. Y el tema de la responsabilidad social, pues yo me voy como les dije, la parte de la cultura, ¿no? Los usos y las costumbres, y cómo podemos hacer para alinear esos usos y costumbres para que se cumpla con la inocuidad de los alimentos en todas las áreas. Perfecto, muchas gracias, Wow. Marisol. Chef. Chef, Oye, pues nada, la utopía sí existe. Y creo No es utopía. exacto. Y en las cocinas, la neta del planeta, amigos y compañeros, gastrónomos, cocineros, gerentes, directores y todos los que estamos metidos en este rollo, sí tenemos todavía mucho en qué trabajar, nos estamos quedando atrás, porque ya alguien ya lo está haciendo. O sea, ya no nada más es estaría ideal, sino alguien ya lo está haciendo, hay que tomar cartas en el asunto. Amo
esa empresa, ya la voy a buscar, la voy a seguir. Es una chingona, así, qué bárbaro. Ay, no. Muy bien. Si me lo permiten, mi conclusión. Y voy, híjoles, perdón, chef, pero la utopía no existe. Miren, hay que ser honestos, y de hecho ya lo estuvo mencionando en algunas ocasiones Araceli. No es la buena onda. El objetivo es la rentabilidad de la empresa y Sí, en un claro. segundo objetivo es la inocuidad. Pero me queda claro que como lo está llevando esta empresa, está causando un impacto tan fuerte en la vida de las personas que también se vuelve como que una opción de trabajo, una oferta laboral muy atractiva y muy tentadora para ese Sí, sector. claro, claro. Es un muy buen lugar para trabajar. No perdamos de vista que la empresa no lo hace por ser buena onda. No es programa social ni es agenda política. Simple y sencillamente sabe que si aplica estas acciones asegura muchos aspectos para que pueda seguir vendiendo y generar capital, pero lo hace de una manera tan bonita Pues que que logra sí. impactar positivamente en la vida de las personas. Un último punto quiero yo agregar ahí. En el sector de cocinas sí se llega a implementar esto, pero honestamente hay experiencias que yo tengo en la que es pura perversión, honestamente. Y ahorita Marisol me mostró que sí se puede llevar, pero de manera real, de manera honesta, y no nada más por subir su reporte GRI o por sacar una certificación nacional como ESR, sino que en verdad hay un compromiso de la empresa por afectar positivamente a las personas. Y ahí le paro. Alex. Pues más que una conclusión, agradecerte, Marisol, tu plática, la charla, que no hemos tenido la oportunidad de pararnos en campo, conocer alguna de estas empresas. Nos hiciste recordar aquellos días que salíamos ahí a campo, el interactuar, y créanme que es otro mundo, es una interacción Sí. tan padre, y sobre todo yo me quedo con algo que dijo Marisol y es muy cierto. Más allá de un negocio es cómo tú puedes ser un trampolín o proyectar, más que un trampolín, proyectar a estas gentes que vienen de una situación difícil, que han sido casos de éxitos donde ya tienen profesionistas, que gracias a estas empresas, esta visión, esta inversión, porque no es fácil poner el capital para llegar a esto, puedan tener estos logros, ¿no? Porque es a nivel regional en Sinaloa, una gran parte de estos productores que exportan llevan este ejemplo, y pues bueno, es ahí una muestra más de cuando se quiere, se pueden hacer las cosas, y hay muchas maneras de poder lograrlo, sobre todo cuando se actúa de buena fe y se tienen ahí los recursos suficientes y la disponibilidad, ¿no? Porque el factor humano nos hace o nos hunde, y aquí afortunadamente en estas empresas el factor humano ha sido muy agradecido y ha sido en cierta forma muy consciente de que lo han visto como una oportunidad. No tienen una profesión, pero tienen la capacidad, la habilidad y el compromiso, ¿no? Y yo con eso me quedo. Gracias. Marisol, ¿tienes últimas impresiones, algo que agregar? No, la verdad estoy muy contenta de haberlos conocido, de platicar con ustedes, de poder visualizar este mundo de ustedes de las cocinas y compararlo con el mundo agro y cómo somos tan iguales, ¿no? Y tan con con los mismos retos y las mismas oportunidades que tenemos de mejorar y superar retos, y que adolecemos a veces de lo mismo. Y esta parte de conocer otras ideas y saber que podemos implementar cosas que a lo mejor no teníamos idea de que en otro mundo, en otra región, en otro sector se están implementando, y que nos pueden también ayudar a mejorar, porque yo sé que hay un gran reto en la cuestión de la mano de obra, que pasa en todos los sectores, es algo también de la actualidad, y que la inocuidad de los alimentos sigue siendo, a pesar de que ya hay años de implementación, sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo un reto, pues soy muy contenta de haber platicado con ustedes, y muchas gracias por la invitación. No, Y gracias a están ti, invitados la a Sinaloa verdad. cuando quieran, Contrario. acá está su casa. No, Muchas seguro, gracias. para ir a comer, seguro. Bueno, Bien, pues sí, muchas gracias, Marisol.
Como dijo Alex, no resta más que agradecerte. Esperamos esta no sea la única vez que vengas a nuestro podcast. Las veces que tú quieras estar y del tema que quieras hablar, eres bienvenida. Bien decías que el campo, la cocina y la producción de alimentos tienen tantas cosas en común. Yo, de las primeras veces que tuve contacto con el campo, la verdad es que sí me quedé un poco de, ¿qué está pasando aquí? Esto no se parece a lo que conozco, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo, vas conociendo más sectores, vas conociendo más acerca de la operación de cada uno, te das cuenta que existe una gran necesidad de que todos conozcamos esto, que en realidad sepamos los de cocina, qué hacen los de campo, qué hacen los de fábrica, porque eso también nos amplía a nosotros las opciones de posibles respuestas a paradigmas que a veces tenemos en la cocina. Yo te puedo decir que en la cocina hay paradigmas tan grandes acerca de lo que se compra de campo, que cuando estás en campo dices, ay, pero si es que esto se pudiera controlar así, 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 ¿no? Entonces creo que sería súper interesante poder romper esa brecha, acercarnos un poco más y que los de cocina conozcamos más acerca de lo que hace la gente de producción primaria para que no tengamos tanta desconfianza en lo que comemos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes, les agradecemos este episodio. Les avisamos, este episodio no va a tener parte 2. Si lo escucharon hasta este punto, es el episodio completo. Estuvo tan interesante que no lo vamos a cortar. Gracias por estar suscritos, gracias por escucharnos. Denle click a la campanita, compartan el episodio. Estamos en otras redes sociales, nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en la fanpage. Y también no olviden, si no nos quieren ver y solo nos quieren escuchar, también estamos en Spotify. Entonces, pues, aquí abajo les vamos a dejar, en el cuadrito de comentarios les vamos a dejar el contacto de Marisol y sus redes sociales, por si quieren ir a buscarla y darle su solicitud de empleo. Les va a encantar Sinaloa, eso es lo único que les puedo decir. Los mariscos Muchas son muy gracias. ricos. Sí. Toda la comida en Sinaloa es muy buena. Pues nos vemos, que estén muy bien. Gracias a todos. Bye. Bye bye.